Bueno, señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestra próxima invitada. Irene Chiquiarbauer es periodista, docente y escritora, autora de la biografía Virginia Woolf, La vida por escrito. Ha publicado ensayos sobre Julio Cortázar, Felisberto Hernández y Juan L. Ortiz. Entre ellos, sobre Eduarda Mansilla, es su último título publicado. Bueno, el año pasado hablamos con Irene de Virginia Woolf, ¿se acuerda? Esa biografía completísima que sacó Irene el año pasado, y ahora vamos a hablar de Eduarda Mansilla. Me decías que escribiste los dos libros en una etapa paralelamente, Irene. Sí, es que el libro de Virginia llevó muchos años de investigación, sí. Entonces, mientras lo hacía, presenté una tesis en una maestría de Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, y me pareció que era pertinente escribir desde ese lugar sobre Eduarda Mansilla, ¿no? Sacándola del cupo femenino, de la literatura femenina, de decir, bueno, fue una precursora, entonces la tenemos que rescatar por ser una precursora de la literatura del siglo XIX, sino porque vi que en su obra ella tiene particulares representaciones sociales e históricas que tienen que ver con lo ideológico. Y que poco sabemos, realmente me enteré de muchas cosas leyendo este libro. No era la señora, porque Eduarda Mansilla, hermana de Lucio B. Mansilla, el padre, un militar que estuvo en la Vuelta de Obligado, una persona que se pariente de Rosas, sobrina de Rosas. Uno puede decir una señora que escribía. No, era un escritor. El libro empieza con un análisis sobre la relación entre política y literatura en el siglo XIX. Claro, y ella aspiraba a ese lugar. Claro, ¿no? En el siglo XIX, eso es lo que ha restringido el estudio de la literatura de las mujeres de la época, porque en el siglo XIX argentino, los escritores muchas veces eran políticos. Incluso Sarmiento se crea a sí mismo como gran figura a través de la literatura, Echeverría, Alberti, todos escribían y hacían política. Entonces, la figura de intelectual estaba asociado con la política, literatura y política, y esos escritores se veían a sí mismos como protagonistas de la historia, como héroes, como testigos. Y en una época en que las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico y privado, si escribían, se suponía que iban a escribir sobre temas de mujeres. Claro, y en este novelas libro, de amor, qué sé yo. Claro, y en este libro muestro que no, que sí hay historias de amor, pero ella, por ejemplo, en Lucía Miranda, además de establecer un mito del origen de la nación, porque hay un indio que se va, perdón, una india, Anté, que se va a unir con un soldado español al final de la novela, cosa que ya, de la que ya se ha hablado, muestro, por ejemplo, que en toda esa primera parte de la novela que transcurre en España, lo que hace Eduarda Mansilla es proponer a una Lucía Miranda, que es lectora, que promueve comunidades de lectura, que habla de las bondades de la educación, que cuando Lucía Miranda llega al territorio americano, además de ser traductora e intérprete de los españoles y de los indios, a veces tiene la tosudez de una Juana de Arco, porque, por ejemplo, se enfrenta al cacique de la tribu para demostrarle... hay rumores en la tribu que dicen que ella es un espíritu maligno, ¿no? Y que hay que matarla. Entonces ella les dice que ella se va a enfrentar al hechicero de la tribu y les va a mostrar que si los dioses de ellos son superiores a su dios cristiano, ella se va a convertir, ¿no? Y en realidad no solamente traduce e interpreta, sino que es una especie, ya te digo, de Juana de Arco, ¿no? Claro, pone donde va a tratar de convertir a esos indios. O sea, siempre en estas novelas está la historia de amor, está por ejemplo, en Lucía Miranda, la identificación que tiene Lucía con Jimena y Sebastián Hurtado con el miocid. Pero también hay otras cosas, y lo que está mostrando además siempre Eduarda Mansilla es que ella tiene una gran formación intelectual. En Lucía Miranda cita al miocid, al romancero español, al Marqués de Santillana, a Víctor Hugo. En otras obras va a decir que ella lee Taine, Tocqueville, que lee Hegel, que lee Kant. Es una persona que además viajó muchísimo, también se casa con un diplomático, ¿no es cierto? Sí.
Sí, y ahí hay historias también muy interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, Sarmiento la rescata como escritora que ha pugnado 10 años por labrarse un lugar en esta tierra de machos, dice en el periodismo, ¿no? Sí. Y por el otro lado está Alberdi, que dice que se da unos aires como diplomática en una velada en Washington, donde la trata de Manola de Andalucía. O sea, sí, al ser una mujer que realmente quería intervenir de alguna manera en el campo intelectual, y iba a recibir este tipo de comentarios, ¿no? Probatorios o reprobatorios. Su propio hermano le traduce una obra, sí, pero después dice que las mujeres mejor que se dediquen a planchar las camisas. Eso es genial, porque ella publica Pablo la vida en las Pampas primero en francés. Hay claro, una estaba viviendo en Francia en esa época. Sí, de Víctor Hugo, que dice: usted me ha mostrado un paisaje y un drama, uno es magnífico, el otro es conmovedor, y además escribe muy bien en francés. Entonces, esa obra es traducida por Lucio y publicada acá en manera de folletín, o sea, por entregas. Y casualmente después salen Los indios ranqueles, o sea que de ella... Vos deslizás acá que por ahí Lucio B. Mansilla se inspira en la obra de su hermana. Y si mi hermana escribió esto, claro, y en otros momentos él dice, sos más inteligente que yo, lo dice, lo deja testimonio, pero también después dice, ¿cuándo se convencerán nuestras familias de que las mujeres tienen que saber coser y dedicarse a planchar antes de ser literatas? Que las discusiones con el marido por lo general son sobre esos temas, ¿no? Algo así dice. Que se tendrían que dedicar a las tareas domésticas. Y bueno, pero no tiene que haber sido sencillo, digo. Pero ella tenía muy claro el rol que quería ocupar. Sí. Ser un referente, opinar sobre política, escribir en los diarios. Además escribe para chicos, escribe teatro. Es la autora del primer libro de cuentos infantiles para chicos. El primero en el país. En el país. Y después, bueno, autora de cuentos fantásticos. En el capítulo 4 la pongo en relación con Goethe. ¿Cómo no? ¿No? Con cuentos, con el Fausto de Goethe. Escribe periodismo. Eso es algo también muy... que fue difícil investigar, porque hay que ir a buscar los diarios de época, los archivos. Dos cosas quiero decirte, Irene, sobre esto. Uno, que firmaba como Daniel cuando escribía en los diarios. No, hay novelas, las primeras que ella las firma con el seudónimo Daniel, nombre que después, mucho después, le pone a uno de sus hijos. Daniel. Y la otra cosa que aparece acá es que ella pidió, creo que a uno de sus hijos, vos contás acá, que no se publique nunca más su obra. O sea, ella misma pidió, por favor, salir de la escena. Sí, eso siempre en las mujeres es sospechoso. O sea, cuando hablamos de Virginia Woolf, ¿te acordás? Ella decía que no era feminista. Bueno, es para discutir. Cuando las mujeres en cierta época dijeron ciertas cosas, yo creo que uno tiene que ir más a los textos y a su vida para ver por qué las dijeron, ¿no? Y que ella haya pedido que su obra no se publique después de su muerte, y puede tener que ver con que los hijos seguían la carrera diplomática, la carrera militar, y que, bueno, no había sido fácil tener una madre escritora, y tal vez tampoco sería fácil sostener sus vidas y tratar de seguir publicando a su madre, ¿no? Hace un mutis... pensando en los hijos, decís. Tal vez, sí. No sabemos. No sabemos. Digo, también tiene que haber sido muy complicado, ¿no? Porque... No sabemos, pero lo que sí sabemos es que durante muchísimo tiempo la mayoría de la familia no consideró pertinente publicar su obra, y que desde la última obra de 1885 hasta que se empieza a volver a publicar la obra de Eduarda Mansilla pasa muchísimo tiempo. Por eso es una obra que no se ha conocido tanto, hasta los rescates que hacen y las investigadoras a partir de 1980. A partir del 80, sí. Sobre todo en el 90, María Rosa Lojo, ¿no? Tiene trabajos académicos, tiene una novela sobre Lucía Miranda. ¿Cómo se llamaba la novela? Sobre Eduarda Mansilla. Sobre Mansilla. Una mujer de fin de siglo. Una mujer de fin de siglo, sí. La trata ahí. Ahora, ella transmitía en sus artículos, y también se puede inferir de sus novelas, sus ideas políticas. Pero leyendo el libro, eran ideas bastante conservadoras, ¿no es cierto? Eran conservadoras en algún punto. En otro punto siempre tienen una visión peculiarísima y particular.
Además depende también la época, ¿no? Cuando ella escribe Lucía Miranda y El médico de San Luis, está pasando ciertas cosas en la Argentina. Cuando ella publica Pablo de la Vida, 26 años. Van pasando otras, y en la última época, en la década de 1880, 1890, cuando publica El final, es otra Argentina que ha entrado en la modernidad, donde, por ejemplo, ya no se va a hablar del tema del indio, que sí hablaba en las primeras novelas. O sea, como cualquier escritor, tiene que ver con lo que está pasando en el país, ¿no? Claro, seguro. Y por otro lado, si bien ella, por ejemplo, en Pablo la vida en las Pampas, va a hablar y a discutir la dicotomía civilización y barbarie de Sarmiento, va a decir cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, va a decir que la impaciencia de los civilizados y de los intelectuales hace más daño que la barbarie misma. O sea, que haber traído ideas importadas, y que se refiere a ideas francesas, ¿no? La revolución, y quererlas aplicar indiscriminadamente y sin mediarlas, también ha traído problemas. O sea, ella se pone a analizar lo que, a su entender, son los problemas de la Argentina en cada momento en el que escribe. Y en la década de 1880, que ya es la modernización del país, bueno, habla de las penitenciarías, de cómo tiene que ser el sistema de casa, de qué mal que está la música, porque además en el teatro Colón, de cómo la gente se viste para Colón y quiere verse, pero no sé si tiene tanta formación musical como debiera, claro. Porque además era música y compositora. Era compositora, sí. Claro. Bueno, una persona llena de ideas, de inquietudes, y además las transmitía. Es el rol de los intelectuales hombres de esa época. Sí. Pero era una mujer. Pero era mujer. Bueno, es hora de que se conozca la obra, se conoce muy poco. Yo no sé si alguien quiere buscar las novelas, estas no se consiguen. Mira, Lucía Miranda se consigue, Pablo la vida en las Pampas, hay una edición de la Biblioteca Nacional, hay una la colección Los Raros. Sí. Últimamente Corregidor sacó la edición de los cuentos infantiles, donde trabajó Molina, que es una investigadora de la Universidad de Cuyo. En Lucía Miranda es el equipo de María Rosa Lojo, que ha hecho la edición crítica. Así que esas 3 obras están en internet, se puede leer El médico de San Luis. Bueno, tenemos esa vía también. Sí, el que quiera puede hacerlo. Muchas gracias, Irene, por haber venido. No, gracias a vos. ¿Y cómo va el libro de Victoria Ocampo? Ya está casi listo. Bueno, la próxima es Victoria Ocampo. Vos decís en un momento que Eduarda Mancilla es como una precursora de Victoria Ocampo. Sí, bueno, ya seguiremos charlando. Gracias. Nos queda un bloque todavía, ya volvemos.